Esto se llama economía de guerra. A la Argentina de la cultura del trabajo. Que se mantiene la convertibilidad peso-dólar. ¡No se inunda más! Esta es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, es un placer entrevistarte aquí por estos 40 años de la democracia para conversar un poquito sobre partidos y sistemas de partidos en estos años en Argentina. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo calificarías el sistema de partidos que emerge desde estos primeros años de los 80 en la transición a la democracia? Viste que uno puede decir, por un lado, que se mantiene el esquema que la Argentina tenía previo al golpe, digamos, ¿no? Es la fuerte presencia del bipartidismo. De hecho, las elecciones, la UCR y el PJ se van a llevar el 90% de los votos. Ahora, hay un cierto fenómeno que tiene que ver más que vinculado en todo caso incluso a lo biológico, digamos, ¿no? En el sentido que en el 74 muere Juan Domingo Perón, en el 80 o 81 fallece Ricardo Balbín, que de alguna manera, no, eran los líderes de ambos partidos principales. Entonces lo que sucede en el 83, en primer lugar, es el mantenimiento de ese bipartidismo. La dictadura no genera un partido, como sucedió sí en otros países de la región. Por primera vez va a haber elecciones totalmente limpias, sin proscripciones, después de mucho tiempo. Y lo nuevo, digamos, aparece por la emergencia de figuras que logran pasar a una primera plana a partir de que ya no están los líderes, digamos, que dominaron la escena de las últimas décadas, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, a la luz de la victoria radical, me parece que el rasgo más importante es en el radicalismo, se da en ese partido, en tanto Alfonsín se convierte en el candidato a presidente y luego presidente, pero tiene que ver, digo, con la salida de Balbín, ¿no? Me parece que ahí hay un dato muy relevante. Y si uno mira el resultado electoral en general, que es donde se plasma de alguna manera la vida de los partidos, ve esa preponderancia de los dos partidos a nivel nacional y la presencia notable de los partidos provinciales, ¿no? O de algunos partidos provinciales, que en algunos casos se quedan con gobernaciones, como es el caso de Neuquén, más repetido, como el caso de Corrientes, del Pacto Autonomista Liberal, o bien logran tener una presencia importante en las legislaturas provinciales, ¿no? Movimiento Popular Jujeño, Cruzada Renovadora, el bloquismo sanjuanino, el Movimiento Popular Chubutense, Pampeano, los demócratas de Mendoza. Es decir, que hay una vida por arriba, ¿no? Macro, en lo presidencial, donde dominan los dos grandes partidos, pero por abajo una vida bastante interesante de los partidos provinciales que tienen una representación fuerte. Muy bien. Me quedo con un aspecto de lo que mencionaste. Si podrías referirnos a algún ejemplo de estos partidos que representaban a los militares en algún otro país. Bueno, el caso me parece más interesante es Brasil, donde la dictadura lo que dice es, bueno, en realidad la dictadura de Brasil es muy particular porque durante la dictadura hay elecciones, ¿no? Mientras los militares gobiernan la nación, permiten que la ciudadanía vote prefectos, que son los alcaldes, gobernadores e incluso senado y diputados. Pero el presidente era un dictador, una cosa propia de la tradición imperialista brasilera, ¿no? Y a la salida electoral, la dictadura está representada por Arena, ¿no? Frente a el PMDB, que va a llevar a Tancredo Neves como candidato a presidente, y Sarney, que era el representante de Arena y que más vinculado a los militares, queda en la fórmula de colegio electoral. Es curioso porque queda Tancredo Neves, presidente, y Sarney vice. Tancredo muere antes de asumir, y finalmente el hombre que representaba a los militares es el hombre que hace la transición separándose de los militares, ¿no? Me parece el caso más notable. Y en otros casos, fuerte influencia, ¿no? En el caso chileno deja una constitución Pinochet. En el caso uruguayo, la dictadura veta candidatos, proscribe a 3 personas, le dice no se pueden presentar, y los partidos lo aceptan, ¿no? Lo que es el más curioso. En el caso argentino, la dictadura tiene un margen de maniobra, porque la guerra de Malvinas termina en junio del 82, y las elecciones que implica la salida de la dictadura, y las elecciones son recién en octubre del 83. Digo, ese es el margen que le queda. Ahora, en cuanto a performatear el
sistema político por venir no tiene ninguna influencia. Bien, bien, excelente. Luego, yéndonos un poquito al régimen político, en aquellos años 85 aproximadamente, se discutía bastante la idea o la posibilidad de hacer un cambio de nuestro régimen político a un sistema parlamentario. Finalmente esto no se termina de concretar y entonces aparentemente se consolida el presidencialismo en la Argentina. Entonces la pregunta es si a esta altura consideras que es el mejor sistema o régimen político posible para nuestro país. En los hechos, si el temor era que el presidente, porque el diagnóstico de los 80, de los que propiciaban el fin del presidencialismo, decía el presidente es muy frágil, hay una crisis, estalla, siempre es el fusible el presidente. Pongamos un parlamento donde el ministro cae y no cae el gobierno. Pero los 90 nos demostraron lo contrario, que había mucha inestabilidad presidencial, es cierto, desde Alfonsín que no termina mandato, a Collor de Mello que renuncia ante el temor de un juicio, Ecuador, Bolivia, digamos, muchos países que su presidente no logra terminar mandato y sin embargo el régimen no se rompió, el régimen democrático, ¿no? Entonces, ningún caso, ¿no? El primer caso de interrupción formal del régimen es en Bolivia en el 19 recién. Me parece que responde a otra dinámica. Todas las dinámicas de inestabilidad anterior atentaron contra el presidente, pero no contra el presidencialismo, diría, y no sobre todo contra el régimen democrático. De manera que me parece que es una discusión un poco cerrada ya. Y no es que el parlamentarismo hoy le diera al sistema nuevas herramientas, ¿no? No me parece que pase por ahí. Bien, bien. Luego, pasando un poquito a los años 90, avanzamos unos años, ¿consideras que a partir de la reforma de la Constitución y otras reformas institucionales, el bipartidismo un poco se fue diluyendo, agrietando? Y si es así, que otras fuerzas políticas importantes emergen. Bueno, me parece que ahí pasan varios procesos, ¿no? Institucionales. Con esto de que, ciertas instituciones también van moldeando el sistema político y no solo las demandas emergentes, que yo creo que tiene un peso muy importante. Me parece que uno está dado por algo que sucede previamente o conjuntamente con la reforma constitucional, que son las reformas electorales, ¿no? ¿Te acordás que Santa Fe, Tucumán, comienzan con ley de lemas? Caso más conocido como anécdota, Tucumán llega a tener una elección al 30% del electorado como candidato, por la cantidad de lemas, de sublemas que tenía cada candidato a gobernador. Ahí hubo cierta fe de que la ingeniería electoral podía mejorar la representación, digamos, ¿no? Y se pasaron a esquemas un poco variados, por decirlo menos, y a veces se volvió al sistema de lista bloqueada, comúnmente llamada lista sábana, ¿no? Parece que eso influyó fuerte. Respecto de la Constitución, que anuló los colegios electorales, le dio la definición al votante, ¿no? Introdujo un elemento que me parece que es el que más impacta. Hasta ahora tuvo una sola experiencia, pero me parece que impacta fuerte en el sistema electoral, que es el balotaje. Y que esto puede ser un poco, digamos, apresurado, pero me parece que los balotajes están pensados en el caso argentino está pensado para todo el peronismo. No por nada. La primera vez que se introduce balotaje por fuera de la Constitución lo hace Lanusse en el 72 para la elección del 73. En realidad la primera elección, la de Balbín-Cámpora, Cámpora no llega al 50. Lo que pasa es que Balbín se baja porque Cámpora saca el 49,8, entonces tenía sentido. Me parece que el balotaje tiene ese. Y eso sí, digamos, como se pudo ver y pega un salto en el tiempo, ¿no? Con la elección de 2015, donde Daniel Scioli con el PJ gana. Es primero en la PASO, aunque no la gane, primero en la PASO, gana la general, pierde el balotaje. Entonces pasa una cosa extraña que es un candidato gana 2 elecciones de 3 y no es el presidente. Y es un poco raro. Institucionalmente es correcto como ganó Macri, desde luego, pero digo, hay algo ahí que hace un poco de ruido. Entonces me parece que en los 90 las reformas institucionales sobre lo electoral y la Constitución alteró el sistema, lo cambió, digamos, ¿no? Hay cambios que quedaron impactados en el sistema de partidos y en el sistema político. Bien, respecto de esta cuestión que mencionabas sobre el balotaje, digamos un poco a medida del peronismo, ¿te referís al primer piso, que es el del 40%, que es como la base histórica, ¿no? Claro. Electoral? Claro, yo creo que ahí lo que negocia Carlos Menem en la reforma del 94 es decir, un balotaje pero a la criolla, ¿no? El balotaje tradicional es 50%, 50% más un voto.
lo que negocia ahí es esta cosa media rara, que es bajar un piso del 40, pero con 10 de ventaja, o 45. Es como decir, bueno, el peronismo acepta el balotaje, que no le conviene, pero pone esta condición para que no sea tan fácil llegar al balotaje, ¿no? Pues, como vos sabés, viste, los países que tienen balotaje con 50 van siempre a balotaje. No existe casi la elección primera. Bien, bien. Luego, también retomando alguna cuestión respecto de la estabilidad e inestabilidad que hablabas antes, ¿podríamos pensar que en los años 90 a la estabilidad que hubo en la presidencia se le contrapone la inestabilidad en las provincias? Y me parece, ¿no? Creo que uno puede, pues yo adhiero a eso, porque muchos gobernadores tuvieron problemas de continuidad. Menem inaugura las intervenciones federales, interviene 3 provincias, Tucumán, Corrientes y San Juan. Ahora me está agarrando la duda. No, perdón, Catamarca. Por hechos distintos, digamos, pero bueno, hay intervención federal, que no es un instrumento muy usado. Y varios gobernadores no logran terminar mandato, hay destituidos, como el caso de, me confundí con eso, el caso de San Juan, renuncias previas, como el caso de Angelos en Córdoba, la destitución de Ibarra en Buenos Aires. Como que la estabilidad presidencial, en el caso de Menem, que fue absoluta, como si hubiera tirado la crisis para abajo, y uno podría decir, ¿no? Los gobernadores en ese periodo recibieron la educación secundaria, que no administraban hasta ese momento, buena parte del sistema de salud, digamos, con lo cual había posibilidades más, crisis de economías regionales, desindustrialización para las provincias centrales. Bueno, hay un combo ahí que probablemente a los gobernadores fue difícil seguir administrando eso, ¿no? Bien. Bueno, llegamos a 2001, crisis. ¿La explicarías únicamente en términos económicos, sociales, o también hay algo de la crisis de representación en el famoso cacerolazo y todo lo que vino después? Como que como expresión, por lo fuerte que fue el menemismo respecto de cambiar la tradición del peronismo, ¿no? en su propuesta política, generó distintas alternativas o formas contestatarias, ¿no? En general se habla del Frente Grande, luego Frepaso, como la más importante, que fue importante efectivamente en Capital Federal, en parte en el Gran Buenos Aires, algo en Córdoba. Pero me parece que es muy importante tener en cuenta las respuestas que hubo desde sector militar de centro-derecha autoritario, con pasado autoritario, ¿no? Que compite electoralmente, que lo expresa Aldo Rico con el movimiento Dignidad, lo expresa Bussi en Tucumán, lo expresa Ulloa en Salta con Cruzada Renovadora, que gana la gobernación, Bussi gana la gobernación, Palacio Ruiz en el Chaco con Acción Chaqueña, es decir, varios militares vinculados en distinto grado a la dictadura intentan el camino electoral y como también contestatarios a Menem, de una forma media rara, porque esa derecha que antes podía haber sido nacionalista, ahora no lo es, ¿no? No tiene un discurso nacionalista, rico en parte, pero no tanto en lo económico, y sin embargo fracasa esa opción. Digo porque fue una opción que ganó 3 provincias, nada menos, no es poco. Rico fue tercera fuerza nacional en algún momento de la década del 90, y sin embargo nunca tuvieron una estrategia de conjunto que les permitiera pensarse nacionalmente, ¿no? Me parece eso interesante porque tuvieron un interbloque parlamentario, pero bueno, si por una cuestión de egos o por lo que sea, nunca lograron hacer una fuerza nacional. Y el otro sí me parece, bueno, fue las distintas alternativas que significó el Frepaso y finalmente la alianza con la UCR, ¿no? Y más cerca del 2001, aquí en el Gran Buenos Aires, el Polo Social, que tuvo un peso electoral más o menos importante. Pero parecería que la pregunta es esa, bueno, una pregunta eterna, ¿no? Está bien como lo planteás, porque fue lo económico que les impidió a nuevos movimientos políticos generar una alternativa, o fueron esos movimientos políticos que no tuvieron capacidad de generar una alternativa política que diera respuesta a las demandas sociales. Porque además, a las elecciones de 2001 llegamos con los 3 principales candidatos a presidente, de la Rúa, Duhalde y Cavallo, diciendo que la convertibilidad no se tocaba, ¿no? O sea, un momento de mucha concertación, conservadora, pero mucha concertación, ¿no? Entonces como que el espacio para hacer otra cosa era muy marginal, ¿no? Entonces me parece que los partidos ahí, hasta que no estalló la crisis, no tuvieron capacidad de generar un relato
divergente. Me quedo también pensando en esto que decías ahora, comparando entonces los militares, digamos, no tienen intervención en los años 80 en la democracia, pero sí unos cuantos años después, ¿no? Claro. Luego, podríamos pensar también como resultado o como uno de los efectos de esta crisis de 2001, primero la emergencia del kirchnerismo, pero también más ahora en los últimos años la emergencia del macrismo, como algún fenómeno relacionado con aquella crisis. Yo no sé si vos coincidís, pero fue como un cambio en cámara lenta, ¿no? Lo que pasa en el 2001, porque si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con el Caracazo venezolano del 89, también es en cámara lenta, tarda, pero cuando llega lo que significa Chávez, el sistema político previo desaparece. COPEI y Acción Democrática no existen más, ¿no? Y el chavismo refunda el sistema político venezolano. En el caso argentino no pasa algo parecido, o el caso boliviano, digamos, ¿no? El caso argentino, el ganador del 2003 es un hombre es un gobernador que viene de un partido político que forma parte del sistema de partidos desde hace muchos años, que gobernaba hasta hace poco. Los 5, ¿no? Esa elección de 5 candidatos arriba de 10% de votos provienen o del peronismo o de la UCR. No hay nada nuevo, ¿no? Y eso es muy notable de la elección del 2003, que con toda esa crisis que implica diciembre, que replica con el asesinato de Costecchi y Santillán en julio de 2002, no genera un actor político, con lo que fue el momento piquetero, digamos. El momento piquetero fue un momento impresionante en términos de movilización política y de identidades, de creación, pero no genera un actor electoral, ¿no? A esto me refiero. Es un tradicional. Ahora, bueno, en ese sentido medio inesperado, digamos, ¿no? Casi desconocido Kirchner cuando llega a la presidencia. Y bueno, sin embargo, con ese partido justicialista mismo, no con otro, es que inicia una serie de cambios en términos económicos particularmente y también en términos políticos, ¿no? Con lo cual, evidentemente es un emergente que recoge parte del 2001. Y sobre el macrismo me parece algo semejante en cuanto a la temporalidad, digamos. Me parece que el macrismo recoge cosas del 2001 en otro sentido, le va a costar más tiempo, pero la verdad es que es un partido muy exitoso, ¿no? Se crea en 2003 y en 2015 gana las presidencias. 12 años es prácticamente nada para un partido. Es muy exitoso en ese sentido. Bueno, no logra la reelección, lo cual muestra sus límites, pero un partido que parece cruzar intereses que la centro-derecha o la derecha no había podido reunir en mucho tiempo en la Argentina de la mano de un partido democrático, ¿no? Que tiene que ver con los grandes centros urbanos, que tiene que ver con el sector agrario, con sectores medios altos, pero que también logra efectivamente tener voto en otros sectores, ¿no? La Argentina es difícil de catalogar en ese sentido, porque, digamos, 2019 vuelve el bipartidismo, 2015 bipartidista, 2019 bipartidista, mucho más todavía, y este año no sabemos si tenemos un bipartidismo o no, digamos, en ese sentido, uno podría decir que, bueno, las coaliciones se acomodaron, ¿no? El peronismo kirchnerista reacomodó una y el macrismo reacomodó la otra con la UCR. Claro. Pero no sabemos si finalmente. Bien, bueno, retomando justamente esta cuestión, ¿cómo ves el sistema de partidos ahora a esta altura ya del siglo XXI? Bueno, eso de recién, no sé. Claro, ¿no? Qué difícil decir qué va a suceder. Por un lado, no pasa, a mí me parece que hay que mirar todos los planos, porque uno ve que en los municipios, en las provincias, no es que pasan cosas muy nuevas. Incluso la derrota del MPN en Neuquén, que fue importante, pero la verdad es que perdió una interna que no se resolvió adentro, se resolvió afuera. Entonces, es probable que el MPN vuelva y que este gobierno que va a llevar adelante el nuevo gobernador, en parte sea un gobierno del MPN. Digo, en las provincias no están pasando muchas cosas muy distintas, ¿no? Entonces, por un lado, eso me parece que marca el mantenimiento de cierto bipartidismo y la predominancia del PJ. Ahora, a nivel nacional, si la entrada de esta derecha radical que encabeza Milei significa un corrimiento del sistema, un movimiento al interior del sistema político, del sistema de partidos, o es algo más temporal, ¿no? Atado a una coyuntura. A mí me parece que tiene que ver más con eso, que en todo caso empuja la agenda hacia la derecha, pero parecería que los dos polos. Parece que es una elección difícil, me parece, para los
para los dos partidos, ¿no? El que salga derrotado va a tener una cuenta importante para resolver. Bien, ya acercándonos al final, 2 últimas cuestiones. Movimientos sociales en la actualidad, ¿cómo influyen, si te parece que influyen en el sistema político o en la dinámica política interna? Decíamos, viste, antes diciendo del 2001, ¿no? O sea, en el 2001 tuvieron una fuerte presencia, tal vez de agenda, ¿no? Es decir, bueno, hay temas que no pueden omitirse porque están los movimientos en la calle en torno de esos temas. O sea, que tuvieron un peso a la hora de definir agenda de gobierno, y el peronismo los incorpora, digamos. Lo que logra el kirchnerismo es incorporarlos a su dinámica política durante mucho tiempo. Algunos irán yendo, pero muchos están adentro. Los movimientos que están apareciendo en los últimos años tienen una relación menos directa con los partidos, o con el peronismo en particular, y además son como muy diversos, ¿no? Porque si uno piensa en movimientos sociales actuales, piensa, bueno, evidentemente, todo el movimiento social vinculado a la economía popular, a la cuestión más económica, social, el movimiento medioambiental, que es menor, pero que es importante, y el movimiento feminista. Que son, como tiene una identidad tan fuerte, es más difícil que se vinculen con un partido, digamos, ¿no? Porque entonces está en juego esa identidad. Ahora, también hay que incorporar ahí esos movimientos extraños que suceden en la sociedad, por ejemplo, lo que fue en la pandemia, los grupos anticuarentena o antivacuna. En los libros de los manuales nunca hablamos de eso como movimientos sociales. Pero, viste, no hay ningún manual los identifica. Pero la verdad es que ocupan el espacio público, defienden una identidad, critican el sistema político, tienen demandas. Lo que no tienen es una organicidad muy importante, ¿no? Son un poco esporádicos, son flash, aparecen y desaparecen, pero tienen contenido fuerte, ¿no? Digamos, su nivel de estructuración de la demanda es intensa y a veces un poco violentos. Entonces, a mí me parece que esos movimientos hay que prestarle mucha atención porque van a impactar, me parece que ya están impactando. Me parece que el candidato que mencionábamos antes, como nuevo, tiene algo que ver con esa dinámica, digamos, ¿no? De irrupción, de cuestionamiento, incluso a los principios democráticos, ¿no? Interesante, muy bien. Bueno, la última, de cara a año electoral, pregunta que no puede faltar, las PASO. ¿Qué opinión te merecen las PASO? ¿Sirven, no sirven? ¿Qué impacto tiene para la dinámica de los partidos interna y en el sistema? Yo creo que a los partidos les resuelve un problema en el sentido de que, bueno, lo tengo que resolver así la interna, ya está. Si bien el partido puede hacer una interna antes de las PASO, desde luego, en general aceptan el mecanismo PASO, o sea, les resuelve un problema. De otro modo, lo tendrían que resolver. Es cierto también lo que te mencionaba de 2015, ¿no? Produce un desgaste también en algún candidato que lo lleva 3 elecciones, perder la última es como genera una cuestión ahí, me parece que no puede no ayudar, digamos, a democratizar más las elecciones. Yo creo que había algunas cosas que podrían ajustarse, como que no fuera el vicepresidente, no debería estar en la PASO, de manera que el ganador pueda subir a un perdedor a la fórmula, ¿no? Eso le da rigidez un poco al sistema. Pero algún mecanismo de ordenamiento ayuda a los partidos, ¿no? Si no, me parece que es dispersión y una de las quejas era que había muchos partidos en Argentina. La PASO ordenó eso, ¿no? Bien. Y las ofertas electorales son menores. En el sentido de que, bueno, a cualquiera veo oportunidades, me salgo del partido porque consigo, bueno, acá no te conviene salirte porque quedás sin nada, ¿no? Entonces, de la mano del otro problema que es las elecciones nacionales separadas de las provinciales. Eso. Ese es el problema más grande que tiene Argentina, que no ayuda en absoluto a la estabilidad del presidente, ¿no? Todo dividido. Y luego este interregno que hay entre las PASO y las generales, digo, si el candidato, bueno, si es presidente en ejercicio y pierde, bueno, ese periodo. Lo pone en una situación, evidentemente, de cierta debilidad. Y al partido gobernante en general, ¿no? Ok, bien. Pero bueno, viste cómo son las resoluciones electorales, son manta corta todas, ¿no? No hay manera de absolutamente. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Un placer, sumamente interesante. Al contrario, gracias. Un placer, gracias.